Me quedé junto a la ventana, viendo cómo el coche de mi hermano Moisés se perdía por el polvoriento camino que salía de nuestra pequeña casa en Guadalajara. Era temprano en la mañana, ese tipo de día en el que el sol aún no ha salido lo suficiente como para calentar la tierra, pero la luz ya era tan brillante que no podía esconder mis lágrimas. Ni siquiera tenía que mirar a Adrián para saber lo que sentía. Su voz suave, confundida, atravesó el aire, cruda de inocencia. ¿Por qué me dejó, tía Lucia? No pude contestarle. No encontraba las palabras para explicar por qué su propio padre, su carne y sangre, acababa de irse sin siquiera mirarlo una vez más. No era la primera vez que Moisés hacía algo egoísta, pero sí era la primera vez que dolía tanto. Esta vez no solo me estaba abandonando a mí, estaba abandonando a su hijo. Lo abracé fuerte, mis brazos rodeándolo con fuerza mientras susurraba promesas que no estaba segura de poder cumplir. Pero las hice de todos modos. Le prometí que nunca lo dejaría, que siempre estaría allí para protegerlo, para amarlo, incluso cuando el resto del mundo pareciera olvidarlo. Hola, mis maravillosos amigos. Solo quiero tomar un momento para darles las gracias por estar aquí hoy. Realmente significa mucho para mí que estén aquí. Me encantaría saber, ¿qué hora es donde están viendo esto? Siempre me encanta escuchar de todos ustedes. Si les está gustando la historia hasta ahora, me harían muy feliz si le dan un me gusta al video. Y no olviden suscribirse para no perderse más historias hermosas. Ahora quédense conmigo hasta el final de esta historia. El peso de lo que acababa de suceder se asentó sobre mí como una manta pesada, sofocante y gruesa. Quería gritar, correr tras Moisés y sacudirlo, obligarlo a mirar lo que estaba haciendo. ¿Cómo podía irse de su propia carne y sangre? ¿Cómo podía dejar a Adrián, que lo necesitaba más que nada? Mi corazón dolía por Adrián, por la confusión en sus ojos, por la tristeza que se colaba en su pequeña voz al hacerme preguntas para las cuales no tenía respuestas. No entiendo, tía, susurró, su cabeza descansando sobre mi hombro. ¿Por qué se fue? No tenía una respuesta. Yo tampoco entendía. Moisés siempre había sido un hombre de ambición, persiguiendo el éxito y el estatus como si pudieran llenar los vacíos dentro de él. Pero nunca imaginé que su ambición lo llevaría a abandonar a la persona que más lo necesitaba. Acaricié suavemente el cabello de Adrián, tratando de calmarlo, pero el dolor dentro de mí no desaparecía. ¿Cómo podía explicarle que el hombre que debería haberlo protegido había elegido dejarlo atrás? ¿Cómo podía hacerle entender que su padre no tenía la capacidad de amarlo como él merecía? Era una pregunta que no podía responder, ni a Adrián, ni a mí misma. Pero lo que sí sabía es que no podía dejarlo enfrentar esto solo. No iba a permitir que el error de Moisés definiera la vida de Adrián. Yo sería quien lo criara, quien le diera el amor y el cuidado que Moisés no había podido ofrecerle. Mientras permanecía allí, sosteniendo a Adrián en mis brazos, una sensación de determinación me invadió. Ya no se trataba solo de intentar comprender las acciones de Moisés. Se trataba de proteger a Adrián. Se trataba de darle la oportunidad de convertirse en todo lo que su padre nunca le permitió ser. Me haría cargo de él de maneras que nunca imaginé. Sabía que no sería fácil. Criar a Adrián sola sería un desafío para el cual no me sentía preparada. Hubo momentos en los que me sentí insegura, cuando el peso de sus necesidades se sentía demasiado pesado para mis hombros. Pero también sabía que no tenía opción. Él era mi responsabilidad ahora. Su futuro estaba en mis manos, y no iba a dejar que la ausencia de Moisés arruinara la vida que podría tener. Los años que vendrían serían difíciles, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí un propósito. Ya no vivía solo para mí. Tenía a alguien por quien luchar. Alguien a quien proteger. Alguien para mostrar que el amor no es algo que se pueda abandonar, ni siquiera por un padre. ¿Alguna vez has sido testigo de que un miembro de tu familia abandone a sus seres queridos? ¿Cómo te sentiste? Cuéntame en los comentarios. Los años pasaron en un borrón de momentos, algunos tranquilos, otros ruidosos, pero todos cargados con el peso de la responsabilidad. La casa en Guadalajara se convirtió tanto en un refugio como en una prisión, con cada día fusionándose con el siguiente mientras me concentraba en criar a Adrián, mi vida girando en torno a sus necesidades. Él estaba creciendo, convirtiéndose en un joven, pero había una quietud en el que no podía quitarme de la cabeza. Moisés se había ido, y yo era todo lo que él tenía. No fue fácil. Hubo momentos en los que me sentí completamente abrumada por el constante ir y venir de citas,
terapias y reuniones escolares. Las necesidades de Adrián eran diferentes a las de otros niños. Su mente no siempre funcionaba como la de los demás. A veces me despertaba a las 3 de la mañana para encontrarlo caminando por la casa, perdido en su propio mundo, sin poder explicarme lo que necesitaba. Hubo noches en las que me quedaba despierta, escuchándolo, preguntándome si estaba haciendo lo suficiente por él. Pero a pesar de todo, Adrián prosperó. Poco a poco, a su manera, empezó a labrarse una vida propia. Lo veía en el orgullo silencioso que iluminaba su rostro cuando lograba algo, sin importar lo pequeño que pudiera parecer al mundo. Era decidido, y eso lo admiraba mucho de él. Ya no era el niño que necesitaba la aprobación de su padre. No necesitaba la validación de nadie más que la suya. Podía verlo en sus ojos cuando se concentraba en la pantalla de su computadora. Adrián siempre había estado interesado en la tecnología, incluso de niño. Mientras otros niños jugaban afuera con juguetes, él estaba en su cuarto, absorto en cualquier aparato que pudiera conseguir. Yo nunca entendí la fascinación, pero nunca traté de detenerlo. Era claro que tenía un don, uno que moldearía su futuro de formas que aún no había imaginado. Pasaba horas al día trasteando con código, creando y rompiendo cosas, siempre aprendiendo. Era un genio silencioso, el tipo de persona que podía sentarse solo en una habitación durante horas, resolviendo problemas que a otros les parecían imposibles. Era algo impresionante y aterrador a la vez. No tenía idea de a dónde lo llevaría, pero sabía que lo que fuera, sería algo grande. Luego, en su cumpleaños número 18, vino hacia mí con algo que cambiaría todo. He hecho algo, dijo, con la voz firme pero llena de emoción. Nunca lo había visto tan seguro de sí mismo, y me tomó por sorpresa. Me entregó su teléfono, mostrándome una app sencilla que había creado. La interfaz era elegante, limpia. No parecía mucho, pero había algo en ella que me hizo detenerme y poner atención. Esto es para niños como yo, explicó, sin apartar los ojos de la pantalla. Les ayuda a comunicarse. No lo entendí completamente al principio. La app era una herramienta diseñada para ayudar a los niños con autismo a comunicarse de manera más efectiva, utilizando símbolos y fotos, acompañados de voz. Era una ayuda para la comunicación, pero lo que la hacía diferente a otras era su simplicidad. Adrián había creado una herramienta que hablaba al corazón mismo de sus propias luchas y necesidades. Quiero ayudar a personas como yo, dijo suavemente, ahora mirándome a los ojos. Quiero asegurarme de que nadie se sienta tan solo como yo lo hice. Tardó un momento en que el peso de sus palabras cayera sobre mí. Allí estaba mi sobrino, el niño que había sido dejado atrás por su padre, el niño que había luchado por encontrar su voz en un mundo que no lo entendía. Y ahora, él había creado algo que podría ayudar a otros como él. No era solo una app, era su manera de llegar al mundo. En ese momento, vi el futuro desplegarse ante mí. Adrián no iba a ser víctima de sus circunstancias. No iba a ser definido por el abandono de su padre o por las limitaciones de su condición. Iba a labrarse su propio camino, uno que cambiaría la vida de los demás. No lo supe en ese momento, pero esa app sería el punto de inflexión en la vida de Adrián. Lo llevaría a lugares que ninguno de los dos habríamos imaginado. Pero más allá de eso, era el primer paso para demostrarle a él mismo, y al mundo, que no necesitaba la aprobación de nadie para ser alguien. Ya había creado algo propio. Y eso, por sí mismo, era suficiente. ¿Qué tan importante crees que es para alguien tener un sistema de apoyo fuerte cuando enfrenta desafíos? Comparte tu opinión abajo. Adrián ya tenía 21 años. Ya no era el niño pequeño que se aferraba a mí en medio de la noche, preguntando por qué su papá se había ido. Ahora era un joven, lleno de ideas, ambición y una confianza tranquila que me hacía sentir tanto orgullo como un poco de ansiedad. Sentía como si fuera ayer cuando le tomé la mano mientras daba sus primeros pasos, y ahora aquí estaba, frente a mí, con un mundo de posibilidades abriéndose ante él. Había crecido muchísimo en los últimos años. Podía ver los cambios en él, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba sobre su trabajo, la manera en que se movía con propósito. Ya no solo sobrevivía. Estaba prosperando. Y no podría estar más orgullosa. Una tarde, justo después de la cena, se acercó a mí, tomó una silla y me entregó su laptop. «Tía, quiero que veas algo», dijo, con la voz firme pero llena de emoción. No pude evitar sonreír. Se había convertido en una rutina familiar,
mostrándome sus últimos proyectos o inventos. Me senté junto a él, ansiosa por ver en qué había estado trabajando. La pantalla se iluminó, mostrando la interfaz familiar de su app. Pero esta vez, había algo diferente. El diseño estaba más pulido, la disposición más fluida y las características mucho más avanzadas que la versión que me había mostrado años atrás. Esto ya no era solo una app, era un avance. Esto es, dijo, su voz llena de orgullo. La he refinado, la mejoré. Es una herramienta que ayuda a los niños con autismo a comunicarse de manera más efectiva. Es simple, fácil de usar y les da una voz. Me quedé mirando la pantalla, apreciando la simplicidad. La app no solo servía para comunicarse, era un puente, una conexión entre los que a menudo se sienten aislados y el mundo que no sabe cómo entenderlos. Mientras lo veía demostrar las funciones, sentí un nudo en la garganta. Lo había hecho. Había creado algo que podía cambiar vidas. No pasó mucho tiempo antes de que los profesionales en el área se dieran cuenta. La app captó la atención de terapeutas, educadores y especialistas que quedaron asombrados por su potencial. El nombre de Adrián comenzó a circular en la comunidad, y pronto los inversionistas comenzaron a mostrar interés. Al principio fueron solo algunas consultas, pero antes de que pasara mucho tiempo, las ofertas empezaron a llegar de todas partes. Los inversionistas se alineaban, ansiosos por ayudar a financiar el desarrollo de la app y llevarla a un público más amplio. Todo estaba sucediendo tan rápido. Demasiado rápido, de hecho. Un minuto, Adrián era solo un joven con un sueño, y al siguiente, estaba en el centro de un torbellino de oportunidades. Pero a medida que el éxito comenzaba a crecer, no pude evitar sentir una sensación de incomodidad. Era abrumador. El sueño de Adrián se estaba convirtiendo en realidad, pero con esa realidad llegaba una avalancha de decisiones, expectativas y presiones. Podía ver la tensión en sus ojos de vez en cuando, el peso de todo comenzando a sentarse sobre sus hombros. Estaba decidido, sí, pero también vi las sutiles señales de agotamiento que empezaban a asomar. ¿Estás bien?, le pregunté una tarde, después de un día particularmente largo lleno de reuniones y llamadas con inversionistas. Estaba callado, perdido en sus pensamientos, y podía notar que la presión empezaba a afectarlo. «Estoy bien», tía respondió, pero pude escuchar una ligera incertidumbre en su voz. «Es solo mucho. Todo se está moviendo tan rápido. Es difícil seguirle el paso». Lo entendí. Era un sueño hecho realidad, pero también era un sueño más grande de lo que ambos habíamos esperado. Ya no era solo un proyecto para Adrián, era un negocio, y los negocios vienen con su propio conjunto de desafíos. Entonces, una tarde, todo cambió. Recibí una llamada de Adrián mientras estaba sentada en el porche, viendo cómo el sol se ponía en el horizonte. Su voz temblaba cuando me dio la noticia, pero también había algo más, algo como incredulidad. «Tía», dijo, «la app vale millones. La han valorado en $5.7 millones. La gente está prestando atención. Esto es real». Mi corazón dio un vuelco. Apenas pude procesar sus palabras. Era abrumador. Esto no era solo un pequeño éxito, era un logro monumental. El mundo ahora conocía el nombre de Adrián. Finalmente estaba recibiendo el reconocimiento que se merecía, y esto era solo el comienzo. A medida que pasaban los días, las cosas se movían aún más rápido. La app se convirtió en una mercancía muy solicitada, con ofertas llegando desde todas partes. Adrián estaba de repente en el centro de atención, y aunque me sentía orgullosa de él, no podía evitar sentir un poco de ansiedad sobre hacia dónde nos llevaría esto. ¿Crees que el éxito puede traer desafíos inesperados? ¿Por qué o por qué no? Cuéntame en los comentarios. Era una tarde tranquila cuando sonó el teléfono. Estaba en la cocina, revisando algunos papeles, cuando vi el número desconocido en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco antes de siquiera contestar. Una sensación extraña e inquietante se instaló en mi estómago. Casi no contesto. Después de todo, habían pasado años desde que Moisés se fue, y no tenía razón alguna para pensar que alguna vez se pondría en contacto. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba por cambiar. Contesté la llamada, mi voz tensa. «Hola». «Lucia», dijo la voz familiar y fría de mi hermano. Había pasado mucho tiempo, y sin embargo, sentí como si nada hubiera cambiado. «Soy Moisés».
Escuché sobre el éxito de Adrián y creo que ya es hora de que nos encontremos. Sus palabras flotaron en el aire como un peso, y por un momento no pude hablar. De todas las cosas que había esperado, esto era lo último para lo que me hubiera preparado. Después de todo, su abandono de Adrián, su silencio total durante todos estos años, ¿de repente decidió aparecer porque escuchó sobre el éxito de Adrián? Sentí una oleada de ira invadir mi pecho, pero mantuve la calma en mi voz. Moisés, dije despacio, tratando de que mi voz no se quebrara, ¿qué exactamente es lo que quieres? Quiero hablar, respondió, plano. Es hora de que tengamos una conversación. Sobre Adrián, sobre su futuro y sobre lo que me corresponde. ¿Lo que le corresponde? Mi mente dio vueltas de incredulidad. ¿Tenía el descaro de decir que le correspondía algo después de haber abandonado a su hijo durante todos estos años? ¿Qué derecho tenía él para volver a nuestras vidas ahora? Adrián era solo un niño cuando Moisés se fue, luchando con su diagnóstico y un mundo que no lo entendía. Pasó por tanto sin su padre, y ahora, a los 21 años, cuando finalmente estaba logrando algo, ¿Moisés quería una parte de eso? No podía creerlo. Ni siquiera sabía cómo contarle a Adrián sobre esta llamada. No estaba segura de poder decir las palabras sin que mi voz temblara. Moisés insistió en vernos. No quiso darme más detalles por teléfono, solo dijo que tenía planes para Adrián. Y eso fue todo. En el momento en que colgué, sentí una frialdad que se metió en mis venas. No sabía qué esperar de Moisés, pero una parte de mí temía que no estaba aquí para hacer las paces, estaba aquí para tomar lo que no le pertenecía. Ni siquiera quería contárselo a Adrián, pero sabía que tenía que hacerlo. Él merecía saberlo. Cuando se lo conté, vi el dolor reflejado en su rostro antes de que desapareciera tras una pared de calma. Podía ver que le costaba procesarlo todo. Adrián había pasado por tanto, había trabajado tanto para llegar a donde estaba. Pensar que el hombre que lo había abandonado por completo ahora aparecía, tratando de reclamar una parte de su éxito, dolía. Nos dolía a los dos. Lo vi respirar profundamente, claramente tratando de controlar sus emociones. Sus manos se apretaron en puños, pero no dijo nada. Nos miramos. Un entendimiento silencioso pasó entre nosotros. Sabía lo que sentía. Podía ver el conflicto en sus ojos, el dolor de tener que enfrentarse al hombre que nunca estuvo para él. Esto no está bien, tía, susurró, su voz casi inaudible. ¿Por qué ahora? Después de todo este tiempo. No lo sé, respondí suavemente. Pero lo enfrentaremos juntos. No voy a dejar que te quite nada. El regreso de Moisés era como una nube oscura sobre nosotros. No quería que fuera parte del éxito de Adrián, y ciertamente no quería que regresara solo para aprovecharse de lo que Adrián había construido. Pero también sabía que no podíamos evitar esta confrontación para siempre. Adrián había trabajado tanto por todo lo que tenía. Y ahora, que Moisés entrara nuevamente a nuestras vidas y dijera que le pertenecía una parte de todo eso, era casi risible. ¡Qué descaro el suyo! Cuando pensaba en todo lo que habíamos pasado, las sesiones de terapia, las noches largas trabajando en su app, los años de lucha, la audacia de Moisés de pensar que tenía derecho a todo eso me parecía una falta de respeto. Pero la verdad era que Moisés nunca entendió lo que se necesitaba para criar a Adrián, para luchar por él cada día. Se fue, y no podía simplemente regresar y exigir una parte de lo que nunca ganó. Adrián había hecho este éxito suyo. No le pertenecía a Moisés. Sabía que el camino que venía sería difícil, pero también sabía que estábamos listos para lo que Moisés planeaba. No dejaríamos que destruyera la paz que Adrián finalmente había encontrado en sí mismo. Podía venir, podía exigir, pero no cambiaría la verdad. Adrián ya no lo necesitaba. Ya no. Era una tarde tranquila cuando Moisés llegó a nuestra puerta. Supe que las cosas estaban a punto de cambiar. No estaba segura de cuáles eran sus intenciones, pero tenía la sensación de que no era para pedir perdón. Llegó con un traje azul marino bien planchado, luciendo tan pulido y seguro de sí mismo como siempre. Ese hombre tenía una manera de entrar a un lugar como si lo poseyera todo, y ahora iba a intentar apoderarse de algo que no le pertenecía. Adrián y yo estábamos en la sala cuando Moisés entró, sus zapatos haciendo eco contra el piso de azulejo. Nos sonrió, pero era el tipo de sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todo era negocios. Creo que ya es hora de que hablemos sobre el futuro, dijo, su voz suave, casi ensayada.
He estado pensando en el éxito de Adrián. Sabes, esta app tuya tiene potencial. Pero no puedes hacerlo solo. Me necesitas. Adrián no respondió de inmediato, pero pude ver la confusión en su rostro. Su expresión se mantenía tranquila, pero podía notar que estaba procesando las palabras de Moisés. El viejo Adrián probablemente habría caído bajo el encanto de su padre. Pero el hombre que se sentaba frente a él ahora era diferente. El niño que antes desesperadamente había buscado la aprobación de su padre, ahora se había transformado en alguien más seguro, más confiado en su propio valor. Moisés ya no podría engañarlo. Yo construí este negocio desde cero, solo, dijo finalmente Adrián, su voz firme. No necesito que nadie me diga cómo manejarlo. Especialmente tú. A Moisés no le gustó eso. Se inclinó hacia adelante, poniendo las manos sobre la mesa frente a él, y su rostro se endureció. Escucha, Adrián, dijo, su tono volviéndose más autoritario. Puedes pensar que lo hiciste solo, pero no es así. No habrías llegado tan lejos sin mí, sin mi guía, sin mi experiencia. No estás listo para lo que viene. Sentí como mi sangre hervía. Qué descaro el suyo. Abandonó a Adrián cuando más lo necesitaba, y ahora venía a adjudicarse el mérito por algo en lo que no tuvo parte. Podía ver la misma ira creciendo en Adrián. Ya no era el niño asustado que había sido dejado atrás hace tantos años. Ahora era un hombre que había construido su propio futuro, y Moisés no se lo iba a quitar. En realidad, estoy más que listo, dijo Adrián, su voz cortando la tensión como un cuchillo. He pasado años trabajando en esto. Solo. Y no voy a dejar que vengas ahora a mi vida, solo porque crees que te mereces algo. Moisés no respondió de inmediato. En lugar de eso, se recostó en su silla, una sonrisa astuta se extendió en su rostro. Creo que ambos sabemos que no vas a poder seguir esto solo, Adrián. Soy tu padre. Me necesitas. No quieres perder todo lo que has logrado. Pero Adrián no iba a ceder. Lo vi tomar aire profundamente, preparándose para hacer algo que cambiaría todo. Metió la mano en su bolso, sacó un documento legal y lo deslizó sobre la mesa hacia Moisés. Observé mientras Moisés echaba un vistazo al papel, entrecerrando los ojos. ¿Qué es esto?, preguntó Moisés, su voz un poco más aguda. Un contrato, respondió Adrián con calma. Un contrato que dice que no tienes ningún derecho sobre este negocio. Ningún derecho sobre mí. Si quieres ser parte de lo que he construido, tendrás que firmarlo. Si no, te vas con las manos vacías. Podía sentir la tensión aumentar en la sala mientras Moisés tomaba el contrato y comenzaba a leerlo. Su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad mientras procesaba lo que tenía frente a él. No se esperaba esto. No esperaba que Adrián se defendiera, que tomara control de su propia vida y futuro. ¿Qué es esta tontería?, murmuró Moisés, su voz subiendo de tono. Eres solo un niño. No sabes lo que estás haciendo. No, dijo Adrián con firmeza, su voz inquebrantable. Ya no soy un niño. Esto lo construí yo, y es mío. Si quieres ser parte de ello, firmas esto. Si no, te vas. Vi cómo las manos de Moisés temblaban ligeramente mientras sostenía el contrato, su orgullo desmoronándose lentamente. Este no era el escenario que había imaginado. Pensó que podría regresar a la vida de Adrián, hacer unas cuantas demandas y llevarse parte del negocio. Pero ya no era tan simple. Moisés levantó la mirada hacia Adrián, su expresión oscura y enfadada, pero pude ver la incertidumbre en sus ojos. Por primera vez, Moisés se dio cuenta de que no tenía poder. Ya no podía controlar a Adrián. Y esa realización lo golpeó más fuerte que cualquier otro fracaso de su pasado. Adrián había tomado el control. Ya no tenía miedo. ¿Crees que es posible perdonar a alguien que te abandonó, incluso si regresa buscando algo de ti? Por favor, comparte tu opinión abajo. La mano de Moisés flotaba sobre el contrato, pero no lo firmó. En lugar de eso, lo empujó a un lado, sus dedos temblando apenas. Había una frialdad en sus ojos, un destello de algo más oscuro. No iba a rendirse tan fácilmente. No sabes lo que estás haciendo, Adrián dijo, con voz baja y controlada, pero podía oír el filo en sus palabras. ¿Crees que esto es tu victoria? ¿Crees que todo esto lo hiciste tú solo? Estás equivocado. Adrián no se movió.
Podía sentir la tensión en el aire, gruesa y pesada. El ambiente estaba cargado de la energía que precede a una tormenta. No actúes como si me conocieras, Moisés, dijo Adrián, su voz tranquila pero firme. He estado haciendo esto solo durante mucho tiempo. No te necesito ahora. No te necesité entonces. Por un momento, Moisés guardó silencio, apretando los dientes. Sus ojos se entrecerraron, y pude ver la ira hervir bajo la superficie. Pero no era solo ira. Era miedo. Moisés no estaba acostumbrado a no tener poder. Siempre había controlado las situaciones, siempre sabía cómo hacer que los demás se doblegaran ante su voluntad. Pero aquí, frente a Adrián, ese control se le estaba escapando. Soy tu padre, dijo Moisés, su voz subiendo de tono. Soy quien te dio la vida. Me debes algo por eso. Adrián se mantuvo firme, sin retroceder ni un centímetro. Sí, me diste la vida, dijo, su voz fría. Pero no me diste nada más. Me dejaste. Me abandonaste cuando más te necesitaba. Así que no me hables de que te debo algo. Vi el intercambio, mi corazón apesadumbrado. Podía verlo en los ojos de Adrián, no solo estaba hablando desde la ira. Esto era algo más profundo. Eran años de dolor, años de preguntas sin respuesta, años de preguntarse por qué su padre se había ido y nunca había mirado atrás. El rostro de Moisés se enrojeció por la frustración. Parecía que quería estallar, decir algo que rompiera la determinación de Adrián. Pero podía ver cómo las grietas empezaban a aparecer en la fachada de Moisés. Ya no era el mismo hombre que nos había dejado hace tantos años. Ahora estaba más viejo, y por primera vez, lo vi luchar. Estaba perdiendo el control. No entiendes, dijo Moisés, su voz ahora más suplicante que autoritaria. Yo te hice lo que eres. No estarías aquí sin mí. ¿Crees que puedes simplemente tomar todo y dejarme sin nada? No voy a dejar que lo hagas. Adrián se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los de Moisés. No me hiciste quien soy, dijo, su voz firme pero llena de convicción. Me dejaste. No estuviste allí cuando te necesité. Yo construí esto solo, y lo hice sin ti. No tienes derecho a regresar y reclamar algo que nunca ayudaste a crear. El silencio entre ellos era ensordecedor. Vi cómo los hombros de Moisés se hundían ligeramente, como si un peso se hubiera colocado sobre ellos. Por primera vez en años, lo vi vulnerable. Su orgullo, su arrogancia, todo se estaba desmoronando. Y en su lugar había algo que nunca había visto en él: miedo. Moisés abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. En lugar de eso, solo se quedó mirando a Adrián, como si intentara procesar lo que estaba pasando. Siempre había sido él quien tenía el poder en su relación, el que controlaba la narrativa. Pero ahora, ese poder se había ido. Adrián se levantó, su voz clara y firme. No tienes derecho a reclamar el crédito por lo que he construido, Moisés. No más. Yo hice esto. Yo lo logré. Y ahora tienes que enfrentar la verdad. Nunca estuviste para mí. No de una manera que realmente importara. Fue en ese momento cuando vi todo, la magnitud de la fuerza de Adrián. No solo estaba en sus palabras. Estaba en la forma en que se mantenía firme, inquebrantable, mientras el mundo de Moisés parecía desmoronarse a su alrededor. Ver cómo se desmoronaba el orgullo de Moisés fue doloroso y satisfactorio a la vez. Sabía que también era agridulce para Adrián. Había una parte de él que siempre desearía la aprobación de su padre, siempre anhelaría esa conexión. Pero el hombre que tenía enfrente ya no era el padre que necesitaba. Moisés nunca estuvo allí cuando Adrián más lo necesitaba, y ahora estaba cosechando las consecuencias de su ausencia. Moisés se quedó allí, con las manos temblando, su orgullo deslizándose con cada palabra que Adrián pronunciaba. Podía ver cómo la verdad se asentaba en él. Moisés ya no tenía nada a lo que aferrarse. Había perdido el control de la situación, y por primera vez en mucho tiempo, no le quedaba nada por tomar. ¿Hasta dónde crees que debe llegar una persona para proteger el éxito que tanto le costó ganar? ¿Harías exactamente lo que yo hice? Moisés se fue ese día, su rostro rojo de humillación. La puerta se cerró tras él con una determinación que me apretó el pecho. No lo vi irse, no era necesario. Pero el silencio que se instaló en nuestra casa después de su partida fue ensordecedor. Adrián y yo nos sentamos en la sala,
ambos envueltos en el peso de lo que acababa de suceder. No hubo celebraciones, ni baile de victoria. El momento era demasiado pesado para eso. Adrián miraba por la ventana, su mirada distante, perdida en sus pensamientos. Sabía lo que estaba pensando. Lo veía en sus ojos. Los años de abandono, el dolor de haber sido dejado atrás, los años de lucha por demostrarse a sí mismo. La sombra de Moisés seguía siendo grande, incluso en su ausencia. ¿Estás bien?, le pregunté, mi voz suave, sin saber cómo romper el silencio. Adrián se giró hacia mí, su expresión tranquila, pero había algo en sus ojos que me decía que aún estaba procesando todo. No lo sé, dijo en voz baja. Pensé que iba a sentirse diferente, ¿sabes? Como un alivio o algo así. Asentí, entendiendo. Esperaba que se sintiera igual. Pero a veces, incluso después de una victoria, el dolor no desaparece de inmediato. No pude evitar sentir también un sentido de victoria. Este era el momento en que Moisés finalmente había sido apartado, cuando Adrián había tomado el control. Pero en el fondo, sabía que esto no solo se trataba del dinero, ni siquiera de la venganza. Se trataba de algo mucho más profundo. Se trataba de Adrián reclamando su vida. Durante tanto tiempo, había vivido a la sombra del abandono de Moisés. Había cargado con el peso de ese rechazo, incluso cuando no lo había entendido. Ahora, había demostrado que no necesitaba a Moisés para tener éxito. No necesitaba la aprobación de nadie. Lo que Adrián había construido, lo había hecho él solo, cada línea de código, cada diseño, cada paso hacia adelante. Todo era suyo. Mientras me sentaba a su lado, me di cuenta de que este momento, esta victoria silenciosa, no era solo acerca del dinero o el éxito. Se trataba de que Adrián finalmente se liberaba del pasado. Había construido algo que era más que un negocio. Era un símbolo de todo lo que había superado, sus luchas, su aislamiento, los años que pasó preguntándose si era suficiente. Él era suficiente. Adrián tomó su teléfono y abrió la app que había creado. Lo observé mientras deslizaba el dedo por la pantalla con facilidad. Él lo hizo. Esta era su creación, su legado. No se trata solo del dinero, tía, dijo, su voz baja, pero llena de significado. Esto soy yo. Esto es todo lo que he trabajado. No se trata de demostrarle algo a alguien. Se trata de demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo. Lo hice solo. Sonreí suavemente, mi corazón hinchado de orgullo. Sabía que no era solo la app lo que le importaba, era lo que representaba. Cada píxel en la pantalla, cada función, cada detalle era un testimonio de su resiliencia, su determinación y su negativa a dejar que el pasado lo definiera. Pero incluso mientras lo miraba, no podía quitarme la pregunta que rondaba en mi mente. ¿Era esto realmente el final? Moisés se había ido por ahora, pero ¿sería Adrián alguna vez completamente libre de las cicatrices de su abandono? ¿Se sanaría por completo de los años de rechazo? No estaba segura. La puerta se había cerrado para Moisés, pero el camino de Adrián aún no terminaba. Él había luchado por su futuro, pero sanar de verdad, no era algo que se pudiera hacer en un solo momento. Tomaría tiempo. Pero sabía algo con certeza, Adrián era más fuerte que nunca. Había construido algo que era suyo, y nadie, especialmente Moisés, podía quitárselo. Mientras el silencio se extendía, observé a Adrián reflexionar sobre la app, su rostro iluminado por el suave resplandor de la pantalla. No necesitaba la aprobación de Moisés, y no necesitaba la validación de nadie. Lo hizo por él mismo. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, seguro amarás la próxima. Es tan interesante y aún más intrigante de lo que puedas imaginar. Así que échale un vistazo. Haz clic en la imagen que aparece en tu pantalla ahora mismo para ver la siguiente.